Francisco Carranza Ríos, alumno de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal, profesor J. Jesús Romero Flores, de la licenciatura en Educación Primaria, presenta un informe de práctica docente para la asignatura de Estrategias Didácticas con Propósitos Comunicativos. El presente trabajo de práctica docente tuvo lugar en la Escuela Primaria Ignacio Allende de La Goleta, Michoacán. Los resultados dan cuenta a los procesos reflexivos del trayecto formativo demandado por la licenciatura en Educación Primaria en el marco de las actividades de práctica docente del 22 de mayo al 2 de junio del presente año. La tarea implicó acercarse a las acciones instituidas principalmente en la contrastación teórica, que dan seguimiento al acercamiento de la práctica escolar. La práctica responde a la necesidad de valorar las condiciones educativas, acciones encaminadas para crear escenarios que propician la reflexión dentro de la formación docente. Se pretende dar cuenta de cómo se dio la interacción entre los sujetos implicados y el sentido otorgado a las acciones, con interés a los impactos que se han tenido. El cómo se asume esta tarea, tomar en cuenta la realidad de los hechos en torno a las actividades de acercamiento a la práctica docente. Por estas características es un trabajo de corte cualitativo. Se basa principalmente en el trabajo de campo, utilizado para la recolección de los datos a través de instrumentos como la observación, de donde surgen las categorías que permiten formular resultados. Se parte del reconocimiento del trabajo educativo de los alumnos y las significaciones que construyeron en torno a su paso por la escuela durante las 2 semanas. A partir de este momento comenzarían las actividades. Una de ellas son el uso de actividades permanentes para tratar aquellos casos con rezago educativo. Se trabajó de forma grupal la lectura como una estrategia para tratar el caso de dislexia de forma grupal y específica con el alumno. Las actividades comenzarían con que los alumnos se sumergieran dentro de su pensamiento para recordar aquellos acontecimientos más importantes. Una vez determinadas las secciones temáticas a trabajar, se decidió cuáles se iban a trabajar únicamente. Uno de los aprendizajes que se esperaban a que el alumno lograra era que pudiera organizar y jerarquizar información en un texto a partir de criterios establecidos. Todas las actividades estaban diseñadas para que el alumno fuera capaz de usar palabras y frases adjetivas para describir adecuadamente personas y situaciones. Los alumnos pudieron analizar diferentes videos que después servirían como insumo para desarrollar su trabajo. Además, el proyecto databa de la organización de textos a través de secciones temáticas. Los alumnos pudieron hacer uso de la expresión oral con personas de países extranjeros. El propósito fundamental era que el alumno se atreviera a aprender a elaborar un álbum escolar con la información que ha sido más significativa a lo largo de la escuela primaria.
último día se trabajaron las exposiciones para la presentación de todos los álbumes. Dentro del proceso de evaluación se hizo uso de la autoevaluación y de la evaluación dentro de los alumnos. Estos son algunos de los productos elaborados por los alumnos. Las evidencias generadas dieron paso a la evaluación, donde se mostró que el alumno fue capaz de jerarquizar información de un texto a partir de su experiencia del ciclo escolar, a través de la actividad texto y dibujo de mis recuerdos escolares, en la cual se evaluó el desempeño del alumno. El promedio final para las 2 semanas de actividades en la asignatura de español fue de 7.1. La práctica nos proporciona bastantes insumos para el desarrollo profesional docente. Moviliza los conocimientos adquiridos y les da continuidad para un transcurso de cambio evolutivo y diversifica mayormente las habilidades cognitivas y pedagógicas de la estancia en la escuela normal. Contribuyó a que la reflexión permite la mejora continua de la labor. Es un aprendizaje que permite elevar el desempeño, además de ser un aprendizaje para la vida, ya que para mejorar es estar aprendiendo permanentemente. La reflexión es la tarea del docente para construir su práctica. Garantiza la reconstrucción constante de la práctica para formarnos de manera competente en el desempeño de cualquier ambiente y contexto, para promover aprendizajes más significativos que lleven a los alumnos a que se cuestionen, se compliquen, nivelen la metacognición, solucionen diversos problemas de su vida. El escenario es complejo y cambiante, es fortalecer las habilidades intelectuales. Por ello, me ha implicado crear escenarios dentro del aula que implican romper con paradigmas de los alumnos y sobre todo ha sido un reto inducirles a plantearse cuestionamientos verdaderos. Sin embargo, esto llega a ser difícil en 2 semanas. Es posible concluir que la reflexión de la práctica es más que un asunto de decreto o de moda, es una necesidad. Para ello se requiere primeramente desaprender lo aprendido y por el otro conocer la propia cultura que se vive en las escuelas, sus condiciones, sus expectativas, ya que es un asunto que se toma muy particular porque cada escuela crea y le da un sentido a esta tarea.